¿Cuál es el potencial de membrana en la corriente oscura? Menos 40. ¿Ok? Sí preguntan. Ya, ahora nos quedamos acá. Este ion calcio que va a generar la inhibición de esta guanilato ciclasa y la activación de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa, ¿qué es lo que hace? El GMP cíclico lo convierte a GMP y bloquea estos canales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se da este proceso? Este es un proceso regulatorio. O sea, como tú estás haciendo entrar iones positivos en la oscuridad, estás despolarizando, obviamente, el segmento externo. Entonces, lo que tu cuerpo no quiere es acostumbrarse mucho a esa despolarización, porque a la llegada de la luz lo que haces es hiperpolarizar, como vamos a ver más adelante. Entonces, como tú a la llegada de la luz hiperpolarizas, lo que ocurre es que si tú estás en un estado de que hay grandes cantidades de iones positivos acá, cuando llegue la luz te va a chocar. O sea, te tienes que acomodar todavía, tienes que botar estos iones positivos y hasta que los botes va a demorar mucho y vas a ver borroso por bastante tiempo. Por ejemplo, esto ocurre cuando nosotros estamos eh, en nuestro cuarto con luces apagadas y prenden la luz de la nada. Es como que estamos desorientados, no vemos bien. Es justamente por eso, o sea, porque están entrando iones positivos y tú a la llegada de la luz hiperpolarizas la célula, es decir, tienes que botar estos iones positivos y se toma un tiempo. ¿Eh? Entonces, para que este fenómeno no sea mayor aún, el ion calcio genera un efecto regulatorio disminuyendo el aumento del GMP cíclico, que es el que activa el canal, y aumentando la degradación de este GMP cíclico a GMP para la fosfodiesterasa. Y esto cierra el canal y ya permite regular la entrada de los iones positivos para esperar la llegada de la luz. ¿Ok? Entonces, acá llega la luz. ¿Qué es lo que hace el segmento externo? Bueno, llega la luz y acá entra lo que sería el pigmento visual, ¿no? El 11-cis retinal. Llega la luz y genera un cambio en el 11-cis retinal. Lo cambia a todo transretinal. ¿Sí? Y este cambia a metarrodopsina 2, la rodopsina activada. Acuérdate de esta acá. ¿Cuál es la forma activada de la rodopsina? Metarrodopsina 2. Entonces, esto se une a una proteína G de tipo que se conoce como la transducina. Bueno, es una proteína especial. ¿Sí? No se puede decir que es una proteína GQ ni tipo GS, es una proteína G especial. ¿Por qué? Porque lo que hace es activar a la fosfodiesterasa. Y se acordarán, ¿qué hace la fosfodiesterasa? Degrada el GMP cíclico a GMP. ¿Y qué hace el GMP? Bloquea los canales que permiten la entrada de iones positivos. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Va a comenzar a hiperpolarizar. Va a hiperpolarizar la célula. ¿Por qué? Porque ya no están entrando iones positivos. Entonces, tu potencial de membrana se vuelve más negativo y se da la hiperpolarización. ¿Ok? Entonces, conceptos claves acá, bueno, acuérdate de que en oscuridad se da la despolarización del segmento externo por la entrada de iones calcio y iones sodio, por el GMP, por el GMP cíclico, mientras que en la luz, bueno, la activación de la transducina genera la formación de GMP que te cierra el canal y no permite la entrada de los iones positivos. Entonces el ion calcio va a disminuir y acá el ion calcio también genera, la disminución del ion calcio también hace un efecto regulatorio. Ahora hace lo contrario que hace acá. Inhibe la fosfodiesterasa y estimula a la guanilato ciclasa que hace que el ATP se convierta en GMP cíclico. O sea, el calcio es un regulador. Cuando estás en estado de mucha luz, no permite que tú te acostumbres a ese estado de luz total. ¿Por qué? Porque cuando pasas a oscuridad necesitas también ver el contraste de las imágenes. Si no estás todo nublado, está todo oscuro y no se pueden pasar accidentes. Entonces, lo que hace el calcio es regular. O sea, permite, si bien están bloqueados todos los canales, no permite que se bloqueen todos, sino que se bloqueen, que estén activados una cierta pequeña cantidad para que cuando estés en un estado de oscuridad no tengan que esperar tanto tiempo para que se dé el fenómeno de despolarización en este caso. Entonces siempre acuérdate que el calcio juega un rol regulatorio. Pero lo más importante es entender esto, que en la oscuridad se da la despolarización de la célula y en la luz la hiperpolarización de la célula. Y eso es lo más importante. O sea, si te quedas con eso ya está bien. Bueno, ahora los conos. Cuando hablamos de conos, nosotros tenemos tres tipos de conos, ¿ok? Cono S o el azul, cono M o el verde y cono L o el rojo. ¿Ok? S de short o corto, M de bueno, medio y L de largo, ¿no? O sea, se relaciona con la longitud de onda a la cual pueden captar la imagen. Y esto se relaciona justamente con la gama de colores. Sabemos
que a una menor longitud de onda, ¿cuál es el color que capta? El short es el azul, por eso se conoce como azul, ¿no? El medio es el verde y el más grande es el rojo. O sea, esta es la gama de colores y vemos que a una cierta cantidad, cierta longitud de onda se relaciona con un color en particular. Entonces, acuérdate que el pigmento visual acá es la iodopsina, no es la rodopsina, es la iodopsina, que son tres. Bueno, la iodopsina viene del 11 retinal con la fotopsina. ¿Ok? La fotopsina son tres, que es la cloropsina, que bueno, cloro de verde, ¿no? Cono M, que es el medio. Ciano de azul, cono S. Y eritro de rojo, es que cono L. Entonces siempre acuérdate, iodopsina es el pigmento de los conos. ¿Y cómo es que se da? Bueno, el fenómeno de transducción es muy parecido a lo que serían con los bastones. Pero acá justamente la activación de ciertos clases de conos hace que tú tengas una combinación de colores. Por ejemplo, tú activas el cono M y el cono L, ¿y qué te da el color amarillo? Tú activas un poco el cono S y te puede dar hasta el color morado o violeta. Entonces, ahí es el concepto de combinación de colores, ¿no? De cómo es que tú ves los colores como tal. Pero si te preguntan cuántos conos hay tres. O sea, no es que haya un cono para cada tipo de color, ¿no? Sino vienen de una combinación de activación de los conos y así se da la formación de los colores. Ahora, bueno, una patología que, bueno, no les han hablado seguro, pero se le deja como dato, es el daltonismo, ¿no? Bueno, que es una enfermedad ligada al cromosoma X, es decir, que afecta a los hombres y las mujeres son portadoras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay una alteración para poder percibir los colores verde y rojo con mayor frecuencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el verde y rojo? ¿Por qué se alteran el cono L y el cono M? Porque están justamente ligados al cromosoma X. Entonces, cuando hay un fallo en esto, fallan estos dos. Si fallan estos dos, no puedes ver el color verde y el color rojo, ¿no? Entonces es común su alteración. Mientras que el cono S no está ligado al cromosoma X, sino al cromosoma 7. O sea, difícil que se altere. Y también está, bueno, el concepto de acromatopsia, que es cuando no ves los conos. O sea, ves tú todo, toda tu visión es en escala de grises, que es algo raro, pero puede usar. Bueno, eso sería todo respecto a lo que es el repaso del sentido del gusto, olfato y visión. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Ahora vamos a pasar con el banqueo, así rápido. Bueno, si alguien no tiene duda ni consulta, pasamos con el banqueo. Ahorita voy a presentar. Gracias. Y ahora sí. Me va a hacer la pregunta uno. Pone sus claves en el chat y ya yo los leo. Me voy a dar 3 minutos. Está fácil.
Ya, bueno, chicos, acá la clave es no, es la B. Cuando nosotros tenemos un sabor, a medida que nosotros vamos estimulando, lo que va a ocasionar es que los receptores ya no van a responder igual. ¿Ok? Se da lo que se conoce como la adaptación. Obviamente, ¿por qué? Porque si bien los receptores están libres al momento de la llegada y eso hace que cuando llega lo que es el compuesto químico eh, se active, ¿no? Y genere el potencial del receptor y toda la señal. A medida que tú sigas comiendo, 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 los receptores se van a ir copando, se van a ir llenando. Entonces, el estímulo ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya se estimuló una vez y generar el otro estímulo va a costar más. Eso es lo que se conoce como el fenómeno de adaptación. ¿Bien? Ahora, bueno, la pregunta 2, ahí sí pueden responderlo. Sí, muy bien. La sal hace que, bueno, el, el sabor salado está relacionado con receptores ionotrópicos que hace la despolarización, la apertura de los canales de calcio y la liberación de un neurotransmisor. ¿Ok? Es la B. Ahora, pregunta 3. Esta es fácil. Sí, muy bien. Umami. ¿Sí me acuerdo del dato? Que diga, o sea, rico en glutamato. O sea, que dicen eso ya es umami. ¿Ok? Siempre acuérdense de eso. Y del receptor, que es T1R1 y T1R3, que a veces preguntan. A ver, pregunta 4. A ver, dice, durante una práctica una persona inhala una sustancia odorante que se disuelve en el moco de la mucosa olfatoria y se une a un receptor de una neurona olfatoria. O sea, ¿cuál es lo que sería el mecanismo por el que se da, ¿no? Esto, la generación del potencial. Sí, muy bien. La, o sea, acá no puse la pregunta, pero es, ¿cuál es el mecanismo fisiológico que tiene en el que se da este proceso de transducción a nivel de la célula olfatoria, ¿no? O sea, ¿cómo se da el proceso de transducción olfatoria? Y es, bueno, o sea, como ya hemos recordado,
la llegada del receptor, la activación de la proteína Wolf o G olfatoria y de cómo esto genera la apertura de canales catiónicos, ¿no? Y la despolarización. O sea, esa es la A. Así suele preguntar Cebreros. O sea, Cebreros pregunta bastante así. O sea, te pone bastante así la secuencia y tú tienes que decidir si es correcto o poner cuál es la correcta. Ahora, me pregunta 5. No sé si se acordarán. A ver, una persona percibe el olor de un perfume y además de reconocerlo conscientemente lo compara con otros aromas, decide que es agradable y lo integra con recuerdos y con la expectativa de usarlo. ¿Qué área cortical participa principalmente en esta evaluación consciente y discriminación fina? Esta es una pregunta muy, muy severa. ¿Cuál es la respuesta? Que muy bien, órbita frontal. O sea, si te preguntan por qué. A ver, si te dicen que estás percibiendo un olor y que tú estás reconociéndolo, estás comparando, estás decidiendo si es agradable o no para ti, se relaciona con la corteza olfatoria secundaria, ¿ok? Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar en la clave, corteza olfatoria secundaria. ¿Y cuál es el componente de la corteza olfatoria secundaria? La órbita frontal, que ya les había dicho. La piriforme, la entorrinal y la amígdala forma parte de la corteza olfatoria primaria, ¿ok? Que es reconocimiento nomás. Mientras que acá estás reconociendo, comparando, decidiendo, integrando un fenómeno un poco más avanzado, ¿no? Que se relaciona con la corteza olfatoria secundaria y la clave es la D. A ver, la pregunta 6. Manos del COVID. Am, sí, muy bien. David. A ver, nos había dicho que el COVID, ¿qué es lo que hace? O sea, hace una alteración a nivel de, de del sentido del olfato. ¿Ok? Genera alteración de las células de sostén, los daña y obviamente no van a funcionar de manera adecuada las neuronas bipolares y se va a alterar el sentido del olfato. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con que no pueda distinguir el alimento? O sea, el sabor del alimento. Bueno, porque les había mencionado que el olfato y el gusto son los componentes del sabor, siendo el olfato el principal. Si se altera el olfato, se altera el gusto. Entonces es por eso que el paciente no puede distinguir el alimento. ¿Ok? Esa es la alteración. Entonces, por eso la clave acá más correcta sería la B, alteración del olfato retronasal. El pregunta 7. Un estudiante pasa de observar una pizarra lejana a leer un texto situado a 20 centímetros del ojo. Para enfocar correctamente el objeto cercano, se activa el reflejo de acomodación. ¿Cuál de los siguientes cambios ocurre? O sea, ¿cómo es que se da el cambio de acomodación cuando el objeto se acerca?
Ya. No, no es la A. La prueba correcta es la B. Eh, cuando tú haces el fenómeno de acomodación, tienes dos escenarios. Cuando el objeto se aleja, cuando el objeto se acerca. ¿Sí? Cuando el objeto se aleja, lo que se da es la relajación del músculo ciliar y eso hace que se aplane el cristalino. O sea, para que te acuerdes, cuando el objeto está alejado, tu cristalino está aplanado. Cuando el objeto está cerca, tu cristalino está aumentado, que se vendría a ser el aumento de la curvatura. O sea, esa es la clave. Desde ahí partes. Y para que te acuerdes, es cuando se aleja, el músculo ciliar se relaja. Y cuando se acerca, el músculo ciliar se contrae. ¿Ok? Entonces, acá la clave correcta, como dice que se está acercando, lo que ocurre es la contracción del músculo ciliar, la disminución de la tensión sonular, que vendrían a ser las cuerdas tendinosas, y el aumento de la curvatura del cristalino. La pregunta 8. Durante un experimento, un destello de luz alcanza los bastones de la retina de un voluntario. La rodopsina se activa y desencadena una cascada intracelular. ¿Cuál es la secuencia fisiológica? Muy bien. Es la rodopsina genera activación de la transducina y esto genera hiperpolarización. O sea, no es necesario que sepas toda la cascada, sino puntos clave. ¿Cómo termina esta con hiperpolarización? Y te vas a buscar cuál te da hiperpolarización y das cuenta que ninguno más. Por eso la clave es la A. Pregunta 9 y la última. A ver. Durante una prueba visual, un sujeto debe detectar rápidamente el movimiento de un objeto que cruza su campo visual, con poco contraste y sin detalles de color. Aunque no identifica con precisión la forma ni el color de los objetos, sí reconoce su dirección y velocidad. ¿Qué sistema visual participa principalmente en esta tarea? Muy bien, sí, es la de magno celular. No se olviden, para mí que sí les puede venir esto. Magno celular y paro celular. Y bueno, chicos, eso sería eh, todo por el repaso de día. Bueno, espero que les haya servido. Me parece que mañana también tenemos transducción sensorial parte 2. Y vamos a hablar de, bueno, sentido del oído, ¿no? Y del equilibrio. Así que, bueno, sigan estudiando y si tienen alguna duda o consulta me la pueden hacer normal.